Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Libra de Solo de Ascendente para junio de 2017. En este vídeo no voy a dividir en dos partes, sino que lo que voy a hacer es juntar los planetas que se mueven de forma más rápida con los que se mueven de forma más lenta. Voy a empezar hablando de un planeta que habéis notado sobre todo su influencia durante el mes pasado en el área que voy a decir, pero hasta el día 6 se sigue notando esa influencia. Es el planeta de Venus, que está en el área de las relaciones y va a seguir estando ahí hasta el día 6 de este mes. Y esto lo que hace es un poco más de lo mismo, de lo que os caracteriza como signo. Libra es un signo muy social, es un signo que se le da muy bien a relaciones en el sentido de que, por lo menos en apariencia o en lo que es mantener, digamos, la armonía de la relación y tener relaciones que estén muy bien en el sentido de que sean relaciones armónicas y sean relaciones en las que se intenta la armonía a toda costa, es un signo que, como digo, se os da bastante bien. Y Venus lo que está haciendo durante todo este tiempo es un poco más de lo mismo, con lo cual es el momento en el que si tenéis relaciones con las que disfrutáis de una forma cómoda, o sea, que simplemente gente con la que congeniáis o que tenéis intereses en común y que podéis tener un vínculo muy placentero, muy armónico, es el momento de invertir en eso. Y las relaciones que no van muy bien y en las que hay un poco de conflicto, se favorece que ese conflicto se maneje con diplomacia, que realmente es algo que también nos caracteriza. El tema negativo en vuestro signo es que una cosa es buscar la armonía y tener herramientas para favorecer la armonía y favorecer la diplomacia, y otra cosa es que se intente evitar el conflicto a toda costa. Entonces, durante todo este tiempo hasta el día 6 es el momento de buscar la armonía, pero en el caso de que haya alguna relación que no funcione, es el momento de intentar amortizar la energía para poder gestionar el posible conflicto. Es decir, una cosa es buscar la diplomacia y buscar una solución del conflicto en positivo, es decir, no discutiendo por discutir, sino intentando en la medida de lo posible arreglar las cosas. Esto es lo que se favorece hasta el día 6, pero esto es diferente a decir, bueno, yo lo que no quiero es discutir, entonces si hace falta me retiro o incluso miento para evitar ir al conflicto. Esto sería lo negativo de esta situación. En el caso de que no quede más remedio que ir al conflicto, pues intentar ir de una forma lo más pacífica posible. Por ejemplo, si no estamos hablando de relaciones de amistad, sino que estamos hablando de, por ejemplo, que os estéis metiendo en un juicio o alguna historia así, se trata de que en la medida de lo posible busquéis la armonía, pero evidentemente si no se puede y hay que batallar, pues se trata de que esa batalla sea lo más pacífica posible, pero una batalla pacífica tiene un punto de batalla, no se trata de ceder a toda costa, ni tampoco se trata de buscar las artimañas para el conflicto eludirlo, sino que se trata de ir hacia el conflicto, pero de una forma lo más pacífica posible. Pero el conflicto, en el caso de que exista, hace falta manejarlo. Entonces, dicho esto, toda esta influencia de Venus os favorece ese disfrute en las relaciones en positivo, y en las relaciones que hay algún conflicto os favorece que uséis vuestras armas en positivo de diplomacia, pero siempre teniendo en cuenta que hace falta no evitar el conflicto, sino manejarlo de la mejor forma posible. Esto está enmarcado en un contexto más amplio, que es lo que os ha traído otro planeta, que es Urano, que lleva estando en esta área desde 2011 y y va a estar hasta final de este año más o menos. Y hasta el año que viene, perdón. Y lo que está haciendo Urano es que os está pidiendo que actualicéis cómo os estáis manejando en las relaciones. Cómo os estáis manejando en las relaciones, ya he hablado en otras ocasiones de esto, se trataría de actualizar un poco cuál es vuestro papel, cuál es el papel del otro, para ver si hace falta renovar o hace falta ajustar. Y a veces se trata de ajustar un poco lo que son las relaciones en cuanto a idea.
En este sentido, en este vídeo voy a hablar en relación a lo que he dicho antes, el tema del conflicto. Urano en esta casa lo que se está pidiendo es que actualicéis cómo estáis manejando el conflicto. No solamente esto, se está pidiendo, como digo, más historias. En definitiva, se está pidiendo que actualicéis cómo os manejáis en relación, pero en este vídeo en particular me quiero centrar en el tema del conflicto porque es bastante interesante para los Libra. El conflicto, manejarlo de una forma positiva, quiere decir que cuando hace falta ir al conflicto de una forma más agresiva, se va, y cuando hace falta ir al conflicto de una forma más armónica, se va, y cuando hace falta evitar el conflicto, se evita. Pero esa actualización quiere decir que estas tres cosas las manejáis bien. Como libras que sois, a lo mejor tenéis más problemas o para ir al conflicto o para saber cuándo tenéis que ir y cuándo tenéis que retiraros, incluso para saber cuándo tenéis que usar agresividad y cuándo tenéis que usar más pasividad o armonía. Entonces, Urano en esta área os está pidiendo que actualicéis. Esto al final se trata de actualizar cómo manejáis la agresividad y cómo manejáis la armonía. En este sentido, pues se trata de que si sois personas demasiado pasivas, esa actualización os puede dar que en algún momento podáis conectar con una gran agresividad o con un gran deseo de ir al conflicto. Esto tenéis que tomarlo como transición y no como destino final. Es decir, un buen equilibrio lo que hace es que en algún momento vais al conflicto y mostréis el lado agresivo, y en otros momentos os retiráis o manejáis el conflicto de una forma más pasiva y más conciliadora. Pero no se trata de irse a los extremos, es decir, no se trata de decir, como siempre he estado en el lado pasivo, pues ahora me voy a ir al lado agresivo y no pasa nada porque me pase. No, es que hace falta hacer un buen balance, pero evidentemente si siempre habéis estado en uno de los lados, es posible que cuando aparezca el otro lado os paséis, pero por eso digo que hay que tomarlo como transición, porque no puede ser que el objetivo final sea tengo derecho a pasarme lo que quiera. No, el objetivo final es tengo que balancearlo. Entonces si para balancearlo en algún momento me tengo que pasar en ese lado de la balanza, pues bueno, lo tomo como transición para irlo ajustando. Pero digo esto porque me parece interesante, porque es que Urano está haciendo una aceleración de todo esto. Entonces en esa aceleración es posible que salgan a la superficie cosas que estaban no ocultas, sino que no os habéis dado permiso para experimentar porque estabais demasiado en ese otro lado de la balanza. Entonces, si os vais demasiado al lado complementario, una temporada está bien, pero si estáis todo el rato en ese lado, pues al final lo que estáis haciendo es lo mismo que estabais haciendo en el otro caso, solo que cambiado de lado. Entonces me parece interesante explicar esto. De cualquier forma, hasta el día 6 tenéis la oportunidad de, en ese balance, usar un poco de esa energía armónica, con lo cual incluso os estáis yendo demasiado al lado más agresivo, pues se trata de que ese irse se dosifique para que si os pasáis en el peso que estáis poniendo en ese lado de la balanza, os paséis esto, pero no os paséis esto. Es muy improbable que durante este tiempo no os hayáis pasado, porque de lo que se trata es de equilibrar, y entonces, evidentemente, si siempre estáis en un lado, pues la vida os está pidiendo que también pongáis peso en el otro lado. Pero dentro de que os paséis hasta el día 6 de este mes, y más bien durante el mes pasado, se os estaba permitiendo que se dosificara, porque no es lo mismo pasarse mucho que pasarse poco. A partir del día 6 Venus cambia y entonces ya no está esta energía armónica y conciliadora en el área de las relaciones en general, sino que se pasa, en el caso de las relaciones, a las relaciones más profundas, a las relaciones con las que tenéis un vínculo más profundo. Y esto es interesante porque las relaciones con las que tenéis un vínculo más profundo lo que hacen, no porque seáis vosotros, sino en general, es que mueven intensidad, y esa intensidad lo que hace es que salga a la luz miedos y inseguridades que podáis tener. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, igual que he dicho antes con el conflicto,
que si me aparece una intensidad grande por alguien, pues porque sea una persona que me atrae mucho por amistad o porque sea una persona, una relación de pareja o incluso porque sea una persona con la que tenga un vínculo más sexual y no vaya más allá, no es lo mismo manejarlo de una forma armónica en el sentido de que, bueno, pues de vez en cuando me salen un poco los celos, de vez en cuando estoy más equilibrada y tal, que decir, bueno, yo lo que no quiero es darle peso a este lado de la balanza de los celos, las inseguridades y tal. Y entonces voy a intentar ir para este otro lado y voy a intentar reprimir este lado. Y no es lo mismo en el caso de que os vayáis a este otro lado, decir, tengo derecho a mostrar los celos como yo quiera, tengo derecho a exigir a la otra persona como quiera y tal. Digo esto porque es que muchas veces los Libra lo que suele pasar es que si habéis estado demasiado tiempo en un lado muy conciliador, en el momento en el que el otro lado de la balanza, que es el lado que es un poco la antítesis de Libra, el lado agresivo, el lado visceral, el lado celoso, el lado tal, cuando sale, sale de una forma muy fuerte y como la única forma que tiene en general para los Libra de salir es cuando de alguna forma sentís que tenéis derecho a sacar ese lado, es posible que ese derecho se proyecte en que tenéis derecho a sacarlo de una forma bruta. Y entonces esto es lo que a lo largo de este mes con Venus, hasta el día 6 en las relaciones en general y desde el día 6 en las relaciones más profundas, tenéis la posibilidad de ir matizando. Como he dicho antes, se trata de que si os pasáis, que intentéis modular, que os paséis siempre un poquito menos. No se trata de no pasarse nada, ni de pasarse del todo, sino de intentar matizarlo un poco, que en eso vosotros sois expertos, en ese tema del equilibrio. Pero cuando un Libra se desequilibra, pues puede pensar que tiene todo el derecho del mundo a estar en ese desequilibrio. Y realmente os podéis desequilibrar, pero se trata de que ese desequilibrio no sea en exceso, porque si no, luego os podéis ir otra vez al otro lado. Y entonces de lo que se trata es de manejar los lados de la balanza de una forma lo más dosificada posible. Esto también desde el día 6 os afecta al inconsciente y en ese inconsciente lo que pasa es que evidentemente dentro del inconsciente tenéis vuestros puntos más difíciles de ver, como si tenéis, pues como he dicho antes, sentimientos de celo, sentimientos de envidia, o sea, cosas que para la mayoría de la gente es difícil de reconocer y de gestionar. Y durante este tiempo se os está permitiendo que esa gestión y ese reconocimiento sea de una forma más suave y más llevadera, porque muchas veces para manejar estos sentimientos a veces hace falta un trabajo intenso, pero a veces no se trata de poner demasiada intensidad, sino de poner una intensidad dosificada. Entonces, a lo largo de este mes tenéis una oportunidad para ello. Tengo que mirar la chuleta de vez en cuando porque este mes tiene muchos cambios de signo y entonces de vez en cuando tengo que consultar. En esta área, hasta el día 7 tenéis una ayuda que es la ayuda de Mercurio. Mercurio es un planeta que está relacionado con la mente y ante todo os da objetividad. Este planeta va a estar en esta área, digamos, un poco más intensa al mismo tiempo, más o menos, que Venus lo tenéis transitando por las relaciones no tan intensas. Entonces, es un poco interesante en el sentido de que mientras disfrutáis de las relaciones, Mercurio os va a favorecer que vayáis pensando cómo ir trabajando cuando a partir del día 6 Venus pase a las relaciones más intensas. Mercurio lo que da es objetividad. Esto es interesante para los Libra porque los Libra quieren ser objetivos, pero la zona donde va a estar transitando Mercurio hasta el día 7 es esta zona más intensa. Entonces, se trataría de dos cosas, de cómo podéis mirar objetivamente qué es lo que pasa cuando vosotros conectáis con la intensidad a través de las relaciones, pues porque tenéis relaciones pasionales y entonces os mueven celos, os mueven, como he dicho antes, todo esto. Y qué es lo que pasa pues cuando miráis dentro de vosotros, no en la capa más externa que podéis estar armónicos, sino todo lo que tenéis por dentro. Entonces, hasta el día 7 es un buen momento para pensar sobre esto, intentar pensar objetivamente. Lo que pasa es que como Mercurio va a estar aquí y Mercurio a su vez se recubre de esa intensidad, pues también es posible que en ese mirar
os vengan pensamientos más intensos. Entonces se trata de tenerlo en cuenta, que durante todo este tiempo, si notáis más intensidad en el pensamiento y más intensidad en general, se trata de que tenéis esos tránsitos. Entonces se trata de ver cómo podéis manejar esa intensidad para que esos dos lados de la balanza estén equilibrados, para que no os vayáis demasiado a yo lo que quiero es estar armónica y entonces la intensidad lo que hago es reprimirla, ni tampoco ir a tengo derecho a vivir la intensidad de la forma bruta, sino irlo manejando. Lo mejor que podéis hacer es ir poniendo a partir del día 6 dosificaciones manejables, porque por ejemplo si tenéis que ir a manejar los celos o la culpa, pues es mejor manejarlo a poquitos que manejarlo de una forma grande. Y desde principios de mes hasta el día 7 con Mercurio, también se trata de que veáis un poco, vale, tenéis que trabajar por ejemplo la culpa. Dentro de la culpa, ¿qué detalles hay? Porque a lo mejor si os centráis en ciertos detalles es más manejable. Entonces es bastante interesante todo esto y es muy, si lo trabajáis bien, es una buena ayuda para trabajar precisamente toda esa área que a los Libra os puede costar un poco más porque evidentemente es muy difícil ser armónico cuando nos están moviendo sentimientos muy viscerales. El tema de las relaciones que he dicho antes se complementa muy bien con una historia que tenéis en el área de la personalidad desde septiembre-octubre del año pasado, que va a estar también hasta octubre más o menos de este año, que es Júpiter, que está en el área de la personalidad. Y entonces lo que está haciendo es que se trata de que os miréis a vosotros mismos y ya no es de una forma objetiva o subjetiva, sino que os miréis con confianza y que penséis cómo podéis mejorar para que con la personalidad que tenéis se os abran puertas. Esto al final de lo que se trata es de decir, vale, yo soy así, tengo esta peculiaridad, esta otra peculiaridad, esto en positivo, esto quizá no tan positivo, esto tal, pero al final, tanto si tenéis en positivo como si tenéis en negativo, como todo el mundo, lo que más os va a favorecer durante este tiempo es que conectéis con la confianza y con el optimismo por vosotros mismos. Al final se trataría de decir cómo puedo desarrollar un plan para dentro de lo que ya soy poder mejorarlo y entonces que simplemente potenciando lo que soy se me abran puertas. Esto, como digo, lleva bastante tiempo. Se trata, en definitiva, de que mejoréis la confianza en vosotros mismos simplemente en lo que sois, ya no pensando en si tenéis o no tenéis, sino con las particularidades que tenéis con vuestra personalidad. Y lo que ocurría es que este planeta estaba en fase evaluativa, con lo cual no se trataba tanto de decir, vale, tengo esta confianza en mí y con esta confianza me muevo hacia afuera para que se me abran oportunidades, que las mejores oportunidades que vais a tener durante esta época son las oportunidades que vosotros de alguna forma promovéis. Es decir, independientemente de que el exterior os traiga oportunidades o no, durante todo este tiempo, de octubre del año pasado a octubre de este año, se trata de que vosotros, con esa confianza que tenéis, busquéis de forma activa oportunidades. Pero es que este planeta está evaluativo, con lo cual hasta el día 10 no se trataba de buscarla, sino de pensar qué es lo que podéis hacer para poder lo primero, conectar con una mayor confianza con vosotros mismos, qué herramientas os ayudaban, y eso pues también puede llevar a ver qué puntos tenéis que os den más confianza. Y lo segundo, cómo confiando en vosotros mismos podéis moveros hacia afuera para que esa confianza redunde en un posicionamiento externo que haga que se os presenten oportunidades. Por poner un ejemplo fácil, pues si por ejemplo la confianza en vosotros mismos la queréis usar a la hora de atraer relaciones o atraer pareja, pues es el momento para que si alguien os interesa, con esa confianza poder moveros hacia esa persona. Esto no garantiza que si os movéis vaya a haber un sí seguro, pero sí que con menos esfuerzo que pongáis, el resultado externo va a ser mucho mejor.
Y independientemente de que a veces haya oportunidades que se trunquen, va a haber más oportunidades que se abran o hay más probabilidades de que se abran. Entonces, a partir del día 10 ya esa fase evaluativa se quita y de lo que se trata es de que con la confianza que tengáis os mováis hacia afuera para buscar oportunidades. Y si os vienen oportunidades de fuera, pues que pongáis confianza para vivirlas de forma más plena. A partir del día 7 y hasta el día 22 tenéis a Mercurio en el área de largo plazo. Ese área de largo plazo puede ser un buen momento para planificar viajes largos, para pensar en cómo podéis organizar para objetivos que tengáis en el largo plazo, o sea, puede ser un momento para plantearse iniciar unos estudios o si tenéis algún plan de alguna meta que queráis tener, puede ser un buen momento para organizaros, para moveros hacia esa meta. Pero en este vídeo lo que quería dejar claro, por relacionarlo con lo que he dicho de Júpiter, es que al final este Mercurio está en vuestra área de mejora, con lo cual podéis pensar cómo planificar todo lo que queráis mejorar. Y todo lo que queráis mejorar también puede ser vosotros mismos, o sea, cómo mejorar, pero no porque no seáis suficientes, sino cómo mejorar para, dentro de lo que sois, tener más confianza y poder mostrarlo más al mundo. Entonces, a partir del día 7 hasta el día 22 es un buen momento para haceros un plan. Esto puede ser tan simple como decir, bueno, pues si yo lo que necesito es refuerzo, pues ver cómo me puedo reforzar. A veces el refuerzo depende del exterior y a veces el refuerzo puede ser tan simple como todos los días repetirme mensajes positivos o no sé, pues por ejemplo, si el cuerpo lo tengo más descuidado y es un punto que me da no tanta confianza, pues ver cómo puedo ponerme un plan de ejercicio, un plan de dieta, o si lo que quiero es moverme a dar cursos, pues ver cómo puedo gestionarlo o ver cómo puedo mejorar la comunicación. O sea, hay muchas opciones y durante este tiempo es el momento de pensar en planes en este sentido. Un momento que tengo que volver a mirar la chuleta. Esto que voy a decir ahora es más del mes pasado, pero en esta área teníais a Marte y este mes va a estar hasta el día 4. Y Marte lo que estaba haciendo es que os estaba dando unas ganas de avanzar en vuestros objetivos, de ponerle energía. Hasta el día 4 esto va a seguir, pero me parece más interesante que conectéis con este tema del 7 al 22 que tenéis a Mercurio, que ya no se trata de poner energías, sino que se trata de poner mente e ideas. También es un buen momento para tener una especie de lluvia de ideas en cuanto a qué es lo que queréis conseguir en vuestro futuro o qué planes de mejora tenéis y cómo podéis movilizaros. En el caso de que estéis en algún tema legal, que tengáis que manejar cosas relacionadas con con justicia y cosas así, también es un buen momento para pensar cómo podéis planificarlo de una forma más positiva y más llevadera. A partir del día 4 Marte pasa al área de las ambiciones, entonces se va a solapar con el momento en el que Mercurio está en esta área que digo. En el área de las ambiciones, al final lo que Marte está diciendo es si queréis crear una vida, queréis que vuestra vida tome una dirección determinada, es el momento para poner energía, pero evidentemente para poner energía en esa vida, pues si tenéis un plan de los objetivos a los que queréis llegar, os ayuda. Y si tenéis un plan de mejora, pues también os ayuda. Puede ser un buen momento para que, por ejemplo, si queréis darle a vuestra vida un nuevo rumbo, pues que por lo menos pongáis el chispazo inicial. Pero quiero verlo en relación con todo lo demás que he dicho, porque evidentemente para tener un nuevo rumbo, pues a veces hace falta tener unos objetivos. Y si ya tenéis unos objetivos y os estáis moviendo, pues el nuevo rumbo no se trata tanto de cambiar de orientación de vida, o sea, cambiar de profesión o de lo que sea, sino dentro de donde os estáis moviendo, pues poner como más énfasis. Esto también se ve en cuanto a cómo os estáis organizando en los esfuerzos que ponéis
digamos, en vuestra disciplina. Si queréis conseguir algo en la vida, pues evidentemente os tenéis que organizar y os tenéis que disciplinar. No simplemente vale con tener una idea, con tener una motivación, sino que hace falta poner un esfuerzo, es dirigir cómo os estáis organizando. Y a partir del día 4 de lo que se trata es de que le pongáis más intensidad. Lo que está pidiendo es que si por ejemplo estáis notando que tenéis muchos planes, tenéis muchas ideas, tenéis muchos cambios en mente, pero de alguna forma estáis un poco más pasivos, pues es el momento a partir del día 4 de poner la energía. Que resulta que queréis mejorar el cuerpo, pues es el momento de decir, vale, sí, me apunto al gimnasio o lo que sea, pero me pongo más energía en cuanto a cómo estoy organizando esos esfuerzos. Si resulta que estoy siendo perezosa, pues me obligo a ir en vez de 3 días a la semana, pues a ir 4. Y si estoy yendo solamente un día a la semana, me obligo a ir 2. Y si estoy apuntada pero no voy, me obligo a ir. Pero de alguna forma es poneros con esa energía inicial, o si ya estáis en el camino, poner energía extra en cuanto a los esfuerzos que estáis invirtiendo en la dirección de vida que estáis creando. Como digo, esto se va a solapar con esa planificación de los objetivos de largo plazo, o si estáis planificando un viaje, o si estáis planificando cómo podéis mejorar. O si estáis planificando el tema de los juicios o temas más legales, pero a partir del 22 Mercurio entra también en esta área, con lo cual Mercurio lo que está diciendo es, vale, pues ya toda la energía que habéis puesto en poner más énfasis en la disciplina que tenéis y en los esfuerzos que estáis haciendo para crear la vida que queréis, le vamos a poner mente que al final es vale, pues estáis poniendo energía, pues por ejemplo, en el ejemplo del gimnasio, si os estáis exigiendo hasta aquí, pues exigiros un poco más. Bueno, pues vamos a ver cómo además podemos darle un buen plan para que no se trata simplemente de esforzaros, sino de esforzaros bien de una forma organizada. Y a partir del 22 esto se añade a esa energía de acción. Esto es interesante porque está pasando todo este tema de la planificación y de moveros hacia vuestras ambiciones y de encauzar vuestros esfuerzos al mismo tiempo que ocurren dos cosas. Lo primero, tenéis a Plutón en el área de la base emocional, y Plutón lleva también bastante tiempo, lleva desde 2008, va a estar también bastante tiempo, y Plutón lo que ocurre es que eh, va a estar retrógrado hasta el día. Perdón, Plutón no va a estar retrógrado durante todo el mes. Entonces, Plutón lo que está haciendo es evaluar cómo estáis a nivel de base emocional. Es decir, vosotros os están moviendo mucho que conectéis, por lo menos durante este mes, tanto planetas de corto plazo como planetas de largo plazo, que conectéis con todo lo que sea motivación para mejorar. Pero Plutón lo que está diciendo es, estamos transformando cuáles son vuestras bases emocionales, es decir, vuestro refugio, a dónde podéis volver para sentiros bien. Entonces, precisamente porque eso se está transformando y lleva tanto tiempo transformándose, pues evidentemente hay una intensidad y hay o es posible que haya un cierto malestar, porque es como si el refugio que habéis podido tener ya no os vale, porque podéis haber tenido un refugio, pero ahora necesitáis un refugio en mayor profundidad. Y para tener un refugio en mayor profundidad, lo que se está haciendo es activar la intensidad de todas las heridas que tenéis dentro, o de todas las experiencias que cargáis en las que no os habéis sentido en un buen refugio, sobre todo en relación a la infancia y en relación con los padres. Y entonces ahí es donde está el tema, que cuando se está activando esto, como he dicho antes, Libra lo que quiere es tener la balanza equilibrada. Entonces, ¿cómo se puede tener equilibrado algo que de por sí desequilibra, como es la intensidad, como es pues el sentir el miedo, sentir la frustración, sentir que os han abandonado, sentir tal, y todo esto es lo que se os está activando en vuestra base emocional de una forma súper intensa.
intensa. Entonces, Plutón estando retrógrado, lo que se está pidiendo este mes es, al margen de todos los planes de mejora que tengáis y toda la energía que estéis poniendo hacia ello, que todo está bastante bien si lo hacéis, las raíces emocionales que tenéis se os están transformando. Entonces se trata de pensar cómo podéis mejorar para que os sintáis cobijados, para que os sintáis arropados. Entonces, ¿cómo os sentís arropados? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que necesitáis para sentiros arropados y qué heridas todavía seguís cargando? Porque claro, el Libra lo que quiere es estar equilibrado, pero a lo mejor por debajo de la superficie seguís teniendo miedo, seguís teniendo bloqueos, seguís teniendo inseguridades. Entonces, durante todo este tiempo es el momento de plantearse cómo puedo darme un buen cobijo para todas esas inseguridades, que a veces es simplemente pues permitiros sentir el miedo, permitiros sentir la tristeza, permitiros sentir los celos, tal. Y a veces se trata de cambiar la gestión, de cómo estáis gestionando todo eso. Y al cambiar la gestión, a veces se trata de que si lo estáis reprimiendo en exceso, le deis una salida. Y si le dais una salida, a veces se trata de que esa salida busquéis formas para que sea una salida que os redunde en algo más curativo. Ya no digo más positivo, sino más curativo para vosotros. Esto está relacionado con lo que he dicho antes de Venus, que durante este mes además se nos está dando la posibilidad de que este trabajo sea de una forma, digamos, más ajustada. Es decir, no se trata de decir, tengo un miedo, pues me voy a poner en intensidad para superarlo, y si es necesario estoy un mes trabajando el miedo, sino que se trata de ese miedo, pues a ver cómo puedo avanzar un poquito para que ese miedo me vaya desapareciendo o me vaya siendo más fácil de gestionar. Y lo mismo con la culpa y con todos los sentimientos quizá un poco más difíciles de ver. Entonces esto me parece interesante porque claro, todo esto está pasando al mismo tiempo que por otro lado se está enfatizando el mejorar, pero ¿cómo vais a poder mejorar o cómo vais a poder tener confianza si por dentro tenéis desconfianza o posible desconfianza que viene de que os están activando y os están amplificando todas las heridas y todo lo que tenéis dentro que es incómodo de ver? Por otro lado, tenéis a Saturno, que también está activado desde hace tiempo, desde 2015, no tanto tiempo como Plutón, y Saturno está en el área de las experiencias cotidianas, también puede ser de los hermanos y tal, pero en este vídeo me quería centrar en que es el área de la mente, de lo mental. Y entonces Saturno lo que está pidiendo durante todo este tiempo es que dentro de los pensamientos que tengáis, que hagáis una gestión responsable de esos pensamientos. Y entonces ahí también es donde está el tema. Si tenemos en cuenta cómo funciona Libra, que funciona con los dos lados de la balanza, hacer una gestión responsable no quiere decir solo le doy peso a la balanza que tiene pensamientos en positivo. Solo le doy peso a la balanza que tiene pensamientos en positivo. ¿Por qué? Porque la balanza que tiene pensamientos en negativo es algo que no podéis controlar, es decir, los pensamientos negativos aparecen y se trata de saber que aparecen, de la misma forma que no podéis controlar si tenéis miedos o tenéis culpas o lo que sea, simplemente aparecen. Entonces, hacer una gestión responsable y positiva se trata de qué es lo que estáis haciendo con ese plato de la balanza que tiene pensamientos negativos. Si ya tomamos una balanza que simplemente sea de pensamientos negativos, se trataría de ver cómo podéis, por un lado, darle un impulso positivo a esos pensamientos negativos y cómo por otro lado le estáis dando peso negativo, que peso negativo quiere decir o focalizárselo en lo negativo o ignorar lo negativo, porque muchas veces ignorarlo también lo que hace es que no permite que se trabaje. Es, por ejemplo, si yo tengo miedo, pues si yo tengo miedo, en algún momento no pensar en ese miedo me ayuda, pero si el miedo persiste, pues llega un momento que lo tengo que ver, tengo que reconocer ese miedo. Y lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Entonces, Saturno lo que se está pidiendo es que seáis responsables. Ser responsables es saber qué es lo que hay, qué pensamientos negativos tenéis y qué pensamientos positivos tenéis. Y con los pensamientos negativos hacer una gestión en positivo. Una gestión en positivo es decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer para dentro de que veo que tengo estas creencias negativas, poder encauzarlas mejor? Esto es interesante
interesante porque muchas veces si habéis tenido una experiencia negativa, pues no se trata de convertirla en algo positivo, sino de dentro de que es negativa, saber cómo encauzar esa negatividad. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque esto está operando al mismo tiempo que pasa todo lo demás de estas posibilidades de mejora y de poder moveros, sobre todo durante este mes, hacia que con confianza y con optimismo os vengan oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si por debajo resulta que tenéis unos pensamientos negativos y no le estáis dando una gestión realista, pues esos pensamientos negativos pueden estar tapados por una positividad, pero siguen operando a cierto nivel. Y si siguen operando, pues claro, en el momento en el que vienen oportunidades de mejora, hay como una alarma que dice, ya, pero es que, ¿y si viene una oportunidad de mejora y luego resulta que se convierte en algo negativo? Entonces, me ha parecido interesante durante este mes hacer un poco énfasis en esto porque Saturno lleva, como digo, desde 2015 y Saturno también está en fase evaluativa. Entonces Saturno lo que está pidiendo es pensar a ver realmente qué pensamientos están operando en vuestra mente y no intentéis simplemente cambiarlos a positivo, porque eso no es realista. O sea, es como si yo quiero cambiar mi cuerpo y solamente me estoy focalizando en los puntos positivos. Vale, eso es una parte, pero también tengo que hacer algo con mis puntos negativos. O sea, por ejemplo, si tengo la espalda más débil, pues se trata de que ponga también ejercicios para fortalecer la espalda, al margen de que a lo mejor los abdominales los tengo bien. Y Saturno os está permitiendo eso. Entonces, eso es una buena base porque si solamente conectáis con lo positivo, solamente con lo negativo, es más difícil que podáis hacer un plan mental para moveros hacia el futuro en esos objetivos que he dicho antes o en ese plan de mejora del que he hablado antes. ¿Por qué? Pues porque estáis poniendo una mente que si ya la mente de por sí no se ha trabajado de forma realista, pues no se está amortizando de la mejor forma posible como para ponerla en buena disposición hacia el futuro. Es posible que durante todo este tiempo, desde 2015, las experiencias que hayáis tenido os hayan conectado, digamos, con los pensamientos no más negativos, sino que se trata de hacer un filtrado de todos los pensamientos que tengáis y también de todo el trabajo que estéis haciendo en cuanto a los pensamientos y el trabajo mental para solamente ir seleccionando las herramientas que os valen. Pero se trata de que dentro de esas herramientas que os valen, elijáis herramientas realistas. Entonces, dentro de esas herramientas realistas tiene que haber herramientas para focalizarse en lo positivo y también para trabajar lo negativo. En este vídeo lo que quiero es ver un poco cómo funciona Libra en cuanto a poner peso en un plato y poner peso en el otro. Y esto es interesante porque si no, en el caso de que os vayáis a lo negativo, pues podéis caer de una forma bastante profunda. Solamente queda por comentar el último planeta, que también ha estado retrógrado y que va a cambiar, se va a poner directo el día 16 y es Neptuno, que Neptuno está en el área de cómo organizáis el día a día, cómo gestionáis el día a día. Neptuno lo que hace es que os está conectando con una ilusión que al final lleva asociada una desilusión. O sea, todo, los Libra en el sentido positivo se puede manejar muy bien en este mundo porque todo tiene dos platos. O sea, en este mundo hay positivo y negativo, hay blanco o negro, hay día y noche. Y se trata de que dentro de que hay esos dos platos, se haga una gestión para que esos dos platos vayan lo más equilibrados posible y para que se pueda mejorar la balanza. Si solamente os quedáis en lo positivo, pues lo negativo llega un momento que se manifiesta. Y si solo os quedáis en lo negativo, pues lo positivo no se puede manifestar. Pero el Libra tiene tendencia a intentar focalizarse demasiado en lo positivo. Entonces, Neptuno lo que está pidiendo es conectar con la ilusión en el día a día, con la ilusión en cuanto a cosas cotidianas
Y hasta el día 16 estaba en fase evaluativa, estaba pidiendo que simplemente pensarais cómo estabais de ilusionados o de desilusionados con el día a día y cómo podíais mejorar esa ilusión o esa desilusión. A partir del día 16 se trata de vivirlo y se trata simplemente de decir cómo podéis hacer que vuestro día a día sea más mágico y sea más ilusionante. Pero quiero volver a repetir el tema de los dos platos y simplemente os focalizáis en cómo manejar la ilusión y no estáis dando trabajo a ese plato de desilusión que también está operando, pues entonces el efecto a la larga puede ser no tan positivo. Bueno, este ha sido el pronóstico para el mes de junio, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.